Voy a hacer una lectura bíblica en el libro de los Jueces y voy a leer el capítulo 13 del libro de los Jueces. Es la lectura devocional donde ha de basarse el mensaje de esta tarde. Jueces capítulo 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ellas en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: Te ruego nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: Aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama suba al altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar
ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Amén. Ahora vamos a escuchar el mensaje a cargo de nuestra hermana Elizabeth Miranda García. Buen día, hermanos. Es para mí siempre un gusto y una bendición estar con ustedes. Agradezco la invitación y agradezco a mi Dios que, a pesar de mis limitaciones, me permite estar con ustedes compartiendo su palabra. Hoy en México estamos celebrando un día especial, celebrando a los que ya no podemos festejar como niños, pero que les reconocemos en el esfuerzo que diariamente realizan, a los estudiantes y especialmente a los adolescentes y jóvenes de la iglesia. El mensaje está dirigido a ellos, pero sabemos que Dios siempre tiene enseñanza para todos. Yo no los conozco en realidad, los conozco de manera muy general. No sé la escuela a la que van, el grado, mucho menos sus calificaciones, pero sí sé que sus padres esperan que ustedes lleguen a ser adultos que salgan siempre adelante. Y si se están preocupando por su formación espiritual, entonces también esperan que, ya que han sido instruidos en el camino del Señor, no se aparten de Él aún cuando fueren viejos. Ustedes saben que cada generación tiene su propio sello, sus propias características especiales. Pero no sé si se han puesto a pensar en que ustedes están viviendo como grupo académico, no como generación por edad, sino como grupo académico, un hecho trascendental. Ustedes van a pasar a la historia como el primer grupo de estudiantes a nivel mundial que cursaron todo un ciclo escolar en un área virtual. Yo no sé cuántas habilidades seguramente desarrollaron con esto, ni qué de todo ello les vaya a servir en el futuro. Pero sí sé que como estudiantes lo que ustedes hicieron junto con sus maestros se contará en los libros de la historia universal. Y es recomendable a ustedes decirles que no deben olvidar el esfuerzo que sus padres también hicieron acompañándoles en este proceso. Vamos a orar. Padre Santo, te agradezco verdaderamente que tú me permitas compartir en este momento con mis hermanos un mensaje para los jóvenes. Te pido, Señor, tu presencia en este lugar, en este momento, para que yo, Señor, no sea más que un instrumento en tus manos y no diga más que solamente, Señor, lo que es tu voluntad. Todo esto en Cristo Jesús. Amén. Antes de continuar, quiero poner a su consideración una pequeña reflexión. Quisiera que ustedes pensaran allí en sus lugares de dos frases que voy a leerles. Que ustedes piensen si se identifican con ellas, si en algún momento las han escuchado, si se las han dicho a ustedes, si creen que es verdad, si simplemente son frases que conocemos de manera en general. Obviamente no tal como yo las digo, pero sí en lo que esto significa. La primera frase dice así: los jóvenes hoy en día
son unos tiranos, contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan al respeto a sus maestros. La otra frase dice: los jóvenes de hoy no parecen tener respeto alguno por el pasado, ni esperanza ninguna por el porvenir. Estas dos frases fueron dichas, una por un gran maestro y otro por un médico reconocido mundialmente. La primera frase es de Sócrates y la segunda frase es de Hipócrates. Y fueron dichas obviamente mucho antes de la era cristiana. Es un poco gracioso y muy interesante ver cómo la ciencia y la tecnología avanzan, pero parece ser que el carácter de los jóvenes y la idea que los adultos tienen de ellos no ha cambiado mucho a través de los siglos. Y hablando del avance de la ciencia y tecnología, no podemos negar que es sorprendente la forma como los niños y los jóvenes manejan las cuestiones informáticas, muchísimo mejor que los adultos de manera en general. A mí me cuesta trabajo, aunque sí hay que actualizarse, y a veces me siento frente a la computadora buscando información. Hace poco estaba buscando, en realidad ya ni me acuerdo qué estaba buscando, porque en esto de la informática uno empieza buscando algo y se pierde en este mundo de información que finalmente uno ya no recuerda ni qué era lo que buscaba inicialmente. Pero la cuestión es que llegué a unos videos musicales, y entre ellos un video de David Bisbal, de una canción que se llama Dígale o Dígale Usted. Y resulta que este video tiene dos finales. Uno donde la muchacha no la vuelve a ver el muchacho del video, y el otro donde la muchacha regresa y obviamente se quedan juntos. Y yo le comentaba a Tavo, y entonces Tavo me decía que incluso hay películas que tienen dos finales alternativos. Por ejemplo, me decía que la película Titanic no solamente tiene el final que vimos en las pantallas, sino que hay otro final grabado, filmado también de esa película. Hay una película también de Will Smith que se llama Soy Leyenda, y me decía que también esta película tiene dos finales o más. Hay una película que se llama Efecto Mariposa que tiene hasta 3 finales alternativos. Y es obvio que el objetivo es que cada quien escoja el final que más le guste. Es decir, que aunque sabemos que es una película, queremos un final que nos convenza, un final que sea apropiado para nosotros. Y parece que ahora la tecnología nos da esa oportunidad, por lo menos en la ficción. Y yéndonos a la vida real, porque lo que nos narra la Biblia, son vidas reales, podemos ver que, con excepción de Jesús, que sabía desde niño cuál era su futuro y cuál era su misión y se preparó para ello, la Biblia nos narra acerca de personajes que, sin conocer su futuro, pero pensando en que Dios tenía un propósito para ellos, se prepararon desde su niñez, o hubo alguien que les enseñó a prepararse para llegar a cumplir ese propósito que Dios tenía. Así podemos hablar de Samuel, de Timoteo, de Moisés, que tuvieron una vida no necesariamente fácil, pero sí llena de grandes satisfacciones.
porque lograron desarrollar las habilidades y los dones que Dios les había dado para finalmente cumplir el propósito que Dios tenía para la vida de ellos. Y la Biblia en cada personaje nos muestra que siempre hay una enseñanza. Hoy vamos a considerar la vida de Sansón, alguien del que todos sabemos su historia, pero que no se ha tomado realmente como ejemplo a seguir. Tal vez admirado por algunos de sus atributos, pero no por la vida que llevó. Sansón, un niño que fue escogido por Dios desde antes de ser concebido, hijo de un matrimonio que no pensaban que iban a llegar a ser padres. Una situación en la que la intervención de Dios es tan manifiesta que nadie puede dudar de eso. Dios lo cuidó de manera especial desde su nacimiento. Dice la Biblia en Jueces 13, 24 y 25. El niño creció y Jehová lo bendijo, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan. Cuando dice en los campamentos de Dan, significa que fácilmente podía verse ese cuidado de Dios, donde el niño anduviera en la calle, no sé, en el campo con sus amiguitos. Y claramente se veía el cuidado que Dios tenía para ese niño. Los padres de Sansón educaban a su hijo conforme a la dirección de Dios. Manoa, su papá, había preguntado directamente en Jueces 13:12, leemos: ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Yo no sé cuántos padres preguntan a Dios cómo debo educar a mi hijo, pero Manoa sí lo hizo. Así pues, Sansón fue concebido, nació y creció con un propósito determinado por Dios, igual que cada uno de ustedes, a quien Dios ha cuidado con especial atención porque también tiene un propósito para su vida. Volviendo con Sansón, es importante decir que para que se cumpliera ese propósito, Dios lo dotó de las características que se requerían para lograrlo. Sansón tenía todo lo necesario para ser un gran personaje, un juez, un nazareo. El ángel le había dicho a sus padres que Sansón tenía que ser nazareo desde su nacimiento. Esto significa que tenía que ser alguien apartado para Dios y que tenía que cumplir con ciertas características que ya estaban determinadas en la ley de Moisés. Lo podemos leer en Números 5, del 1 al 8. Y su cabello largo era una señal externa de que su vida estaba apartada o consagrada para Dios. Es importante entender que la razón de su fuerza no era su cabello, sino la presencia y el respaldo de Dios en su vida. Y así como Sansón, cada uno tenemos características especiales que nos hacen diferente a los demás. Yo no sé si ustedes han escuchado, seguramente sí, que cada uno somos único e irrepetible. Y esto es verdad. No ha habido en la historia de la humanidad alguien que haya nacido ni antes ni que nacerá en el futuro, alguien exactamente igual a cada uno de ustedes. Dios, al igual que a Sansón, los ha dotado de características tan específicas que nunca habrá nadie igual. Esto es que no habrá nadie que cumpla todos los requisitos para realizar lo que Dios en su propósito tiene para cada uno de ustedes. De otro modo, podemos decir que el mejor calificado para hacer
eso para lo que están destinados a hacer, nadie lo puede hacer mejor, porque Dios los dotó de todo lo que se necesitaba para cumplir su propósito. Igual como Sansón cumplía con todos los requisitos que para lo que le correspondía hacer según el plan de Dios. Pero algo sucedió en el camino de la vida de Sansón. Sansón no consideró como importante o necesario mantenerse apartado para Dios. Recordemos que entre nuestras características como seres humanos hay dos especiales: el libre albedrío y el dominio propio. Y como en estas dos interviene la voluntad, es en lo que muchas veces fallamos. Es en lo que falló Sansón. Sansón tomó decisiones que lo llevaban a creer que estaba en el camino de la felicidad, pero lo único que hacía era cambiar la paz de Dios por momentos placenteros. ¿Dios cumplió su propósito en Sansón? Sí. Sansón fue un juez para su pueblo. Fue el juez que inició la liberación de su pueblo en ese momento. Venció y mató a muchos filisteos. Pero fíjense, jóvenes, que Sansón no tuvo una vida plena. Murió arrepentido de sus actos. Al final pidió fuerzas para matar a sus enemigos. Se acercó a Dios arrepentido por sus acciones. Y ciertamente Dios le respondió, y murió en esa petición, pero murió sin haber tenido una vida realmente feliz. Sansón sentía en ese momento también enojo por lo que le habían hecho a él, lo habían dejado ciego. Él pudo haber tenido otra vida y otro final. Tuvo la oportunidad de pasar a la historia como un gran juez, pero se le conoce por su necedad, aun cuando el amor de Dios lo cobijó siempre. Si Sansón tenía todo para pasar a la historia como un personaje extraordinario, si había sido dotado por Dios con características que lo harían un hombre excepcional, si fue elegido y cuidado de manera especial, si tenía todo para ser un triunfador, ¿qué falló? Podemos hablar de varias circunstancias. Vamos aquí a ver solamente 3. Primera, Sansón mintió y desobedeció a sus padres respecto a sus actitudes, porque sus papás pensaban que Sansón estaba haciendo lo correcto, pero Sansón les ocultaba sus acciones. Sansón pudo engañar a sus padres, pero no pudo engañar a Dios. Sansón pensó que desobedecía a sus padres, pero en realidad estaba desobedeciendo a Dios. Y esto es común en los jóvenes. Al tomar una decisión, tratan de engañar a sus padres, y fíjense que muchas veces resulta que se termina esperando que esos padres salgan al rescate en alguna situación en la que se encuentran por haber desobedecido. A veces al tomar una decisión, al hacer algo, simplemente nos dejamos llevar por el momento, ya se van, vámonos todos, o lo que ustedes crean. Algunas veces sí nos detenemos a pensar, pero decimos, bueno, ¿y por qué no? ¿Qué puede pasar? Yo les diría, jóvenes, que ustedes se detengan un poquito más y se contesten, ¿qué puede pasar? Porque una decisión que tomamos siempre va a tener consecuencias, buenas o malas. Y quien más va a enfrentar esas consecuencias, pues es aquel que decide de manera voluntaria lo que va a hacer.
Yo recuerdo que les decía a mis hijos cuando estaban cuando eran adolescentes, lo que ustedes saquen en la escuela a mí no me va a perjudicar o beneficiar realmente. Quienes van a sufrir las consecuencias de lo que hagan, pues son ustedes, y consecuencias incluso a futuro. Si ustedes sacan un 10, a mí no me van a premiar en el trabajo. Si ustedes reprueban una materia, a mí no me van a descontar de mi quincena. Si a ustedes les llaman la atención o los sancionan en la escuela, a mí en mi trabajo no me va a pasar nada, no me van a correr del trabajo. Quienes realmente sufren las consecuencias o van a sufrir las consecuencias, pues son ustedes, les decía yo a mis hijos. Y jóvenes, a los padres, a los papás, nos podemos sentir orgullosos o decepcionados o tristes o contentos o preocupados. Pero quienes realmente van a sufrir las consecuencias de los actos, pues son los que tomamos las decisiones. Y lo malo para los jóvenes, que son muchas veces consecuencias sobre su futuro. Número 2. Sansón confió en su fuerza física más que en Dios. Es decir, confió en sus capacidades más que en Dios. Desarrolló sus habilidades sociales, pero no se preocupó por fortalecer su vida espiritual. Y eso lo llevó a la muerte. Él decidió hacer según su propio contentamiento, según sus propios deseos. No fue capaz de mantenerse firme en los principios inculcados por sus padres y cedió ante la presión social y ante su propio deleite. Prefirió actuar conforme socialmente le pareció conveniente. Fue a fiesta con los filisteos, buscó su propio placer en mujeres, no aprendió de sus errores y actuaba sin ponerse a pensar en las consecuencias. Sansón creyó que sus atributos, su juventud, su fuerza, su atractivo, tenía suficiente para que el mundo estuviera en sus manos. ¿Y cuántas veces pasa esto con los jóvenes? Sienten que su juventud, su inteligencia, su fortaleza, su salud son suficientes para salir adelante. Se sienten dueños del mundo. Y no siempre es así. O más bien, nunca es así. Para ellos a veces lo viejo ya es algo inútil. De hecho, desprecian el consejo de sus padres. Y tercero, y lo más importante, Sansón despreció la dirección de Dios. Se apartó de Dios. Y eso fue principalmente lo que lo llevó a tener ese final tan triste. Creyó que no necesitaba de Dios. Y en este punto, muchachos, quiero decirles que la vida real es más sorprendente que la ficción. La cuestión de los finales alternativos no son solo en las películas. La opción la tuvo Sansón. Pudo haber elegido tener una vida hermosa, bendecida, emocionante, pero se decidió por una vida de vanidades. Los momentos de alegría con falsos amigos los confundió con felicidad. Sufrió traiciones, entristeció a sus padres, se olvidó de Dios. La alternativa estaba. Sansón tomó la decisión. Dios les ha dotado a ustedes de dominio propio, pero en ustedes está utilizarlo, fortalecerlo. Ustedes pueden hacer realidad en su vida ese versículo que conocen tan bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero muchachos, en Cristo. Sin Jesucristo, su vida alejados de Dios
no tendrá sentido. Tienen todo para salir adelante, pero deben de poner su parte. La escuela es ahora su espacio. Tomen las decisiones adecuadas. Estudien, prepárense. Dios les da fortaleza para hacerlo. Pero acérquense a Él, siéntanlo en su vida. Porque tarde o temprano van a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Como jóvenes, como adolescentes, tienen la oportunidad que tuvo Sansón. Tomen la decisión. El final alternativo lo eligen ustedes. Dios les bendiga.